En México, las infecciones de transmisión sexual son uno de los problemas de salud pública más importantes. ¿Se deberá a la falta de información, a los vacíos en la educación sexual? ¿Sabes cuáles pueden ser prácticas sexuales de riesgo? ¿Conoces qué sectores de la población son más vulnerables a ejercer su sexualidad sin protección? ¿Tú has estado en riesgo de contraer una infección sexual? Hoy, en Diálogos en Confianza, acompáñanos y resuelve tus dudas. Así es, quédense con nosotros aquí en este viernes de Pareja en Diálogos en Confianza, hablando de prácticas sexuales de riesgo. Y miren, según algunos datos que tenemos aquí en México, las infecciones de transmisión sexual ocupan uno de los 5 primeros lugares de demanda en consulta en el primer nivel de atención médica y se ubican entre las 10 primeras causas de morbilidad general en el grupo de 15 a 44 años de edad. Estos datos proporcionados por la Secretaría de Salud. Y a pesar de que hay mucha información al respecto y a lo mejor los métodos son de fácil acceso, hay muchas personas que siguen teniendo prácticas sexuales de riesgo. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los sectores más vulnerables en esta práctica de ejercer su sexualidad sin protección? Quédense con nosotros porque tenemos a los especialistas adecuados para que nos asesoren al respecto y no hay como tener la información, pero de verdad llevarla a cabo, porque a veces la tenemos y en un momento de calentura, como le decimos, y estamos ahí, entonces decimos, ay, va sin protección, porque ya estamos aquí, entonces ni modo que lo vamos a dejar enfriar. Es muy importante que seamos conscientes de qué son las consecuencias que podemos tener y a qué nos estamos arriesgando. Pero ahorita los especialistas nos darán más información al respecto, pero mientras tanto, Oscar Virués está por ahí en las redes sociales. Oscar, muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Carmen, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan a través de la señal de Canal 11. Por supuesto también al público que está aquí presente hoy en el estudio de Diálogos en Confianza, a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional de Canal 11 y desde luego a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Otra forma de hacernos llegar sus llamadas y sus comentarios es la vía telefónica. El número es el 51 66 40 00 y saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia. Qué importante el tema de hoy y esperamos de verdad todas sus preguntas porque creo que no se vale quedarse con ninguna duda. Por evidente que pareciera el resultado o la respuesta, yo creo que este es uno de los temas que no podemos guardarnos o quedarnos callados o calladas. Y la participación de mujeres y hombres, importantísima al igual, al parejo. Así es, Oscar. Y vamos a darle la bienvenida a nuestros especialistas. Está con nosotros Tania Rocha Sánchez, psicóloga social, especialista en estudios de género y terapeuta narrativa de la UNAM. Bienvenida, Tania. Carmen, muchísimas gracias y bueno, gracias a todas por la invitación. Aquí andamos. José Ángel Aguilar, psicoanalista de AMPAC y coordinador general de la Red Democracia y Sexualidad AC Demisex. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mucho gusto, Bene. Gracias. Está con nosotros también Selene Samsoto, maestra en ciencias, coordinadora de la Clínica de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior e Infecciones de Transmisión Sexual del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud, INPER. Bienvenida, Selene. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Y Misael Rojas, psicoterapeuta y sexólogo clínico de Caleidoscopía, Espacio de Terapia, Cultura y Salud Sexual. Bienvenido, Hola, Misael. buenos días y vamos a hablar de este tema que nunca será suficiente. Exactamente, estoy de acuerdo. Y miren, vamos a comenzar con una información que preparó la producción de los datos del anticonceptivo. De acuerdo a la encuesta nacional de la dinámica demográfica, del total de mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años, el 52.9% no utilizan métodos anticonceptivos. Ante esta información, la pregunta obligada es si cada vez más los métodos anticonceptivos están a nuestro alcance, ¿por qué no se usan? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Es la incapacidad de negociar con la pareja? ¿Qué temores y o prejuicios existen para utilizarlos? Un estudio con 102
2 madres adolescentes atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud reveló que el 38% de ellas no utilizó un método anticonceptivo por descuido, miedo y desconocimiento, mientras que otro 25% no pensó que pudiera embarazarse. Por si fuera poco, está comprobado que la eficiencia de los métodos anticonceptivos disminuye cuando son utilizados sin prescripción médica, como lo hacen muchas mujeres en edad fértil, lo que implica riesgos para su salud en cuanto a las infecciones de transmisión sexual y las posibilidades de embarazos no deseados. ¿Cómo tratas el tema de la anticoncepción con tu pareja? ¿Lo hablan? ¿Quién decide la utilización del método? Y estas preguntas las dejamos para ustedes en el aire. ¿Realmente estos temas se hablan con la pareja? ¿Quién decide qué método anticonceptivo usar? Y ya lo veíamos, el uso de diferentes métodos anticonceptivos como son las pastillas, los parches, el implante, el DIU, ellos lo hacen para evitar un embarazo. Casi siempre se piensa en el embarazo. Pero ¿qué tanto pensamos en las transmisiones? En las infecciones de transmisión sexual. Difícilmente. Realmente en pareja todavía creemos en los Reyes Magos, mucha gente, y entonces si ya somos una pareja estable o algo que se parece a estable, implícitamente se cree que somos fieles, sexualmente hablando. De hecho, déjame comentarte, Misael, que hoy por la mañana Javiera, que es nuestra investigadora, lanzó una pregunta por ahí en Twitter en el cual pues había como controversia y alguien no entendía la pregunta porque decía, el que estés con una pareja estable o que según tú conoces muy bien, Así entonces es. ¿no te proteges? Claro. ¿Es la idea que tenemos? Esa es la idea porque entonces, como tú y yo solamente vamos a tener relaciones entre tú y yo, esa es la idea, pues entonces no nos cuidamos. No hacemos algo para protegerme. No tengo en cuenta que tú tienes tu historia sexual, que yo tengo mi historia sexual. Evidentemente no vamos con un papelito. A ver, enséñame si vienes bien, si no tienes enfermedades, con cuántas parejas has estado, etcétera, etcétera. No vamos así. Y eso hace que confiemos ciegamente en una persona que podemos confiar a lo mejor en otras cosas, nos cuida, charlamos, nos comunicamos, pero no podemos confiar en su historia de vida sexual porque compro la idea de que confío en ti y en tus anteriores parejas. Claro. Y Ahí no sobre, puedo todo confiar. esto que tú dices, o sea, porque aquí se está cuestionando la fidelidad, ¿no? Así es. Exacto. Que se asume que en un convenio de pareja, ya sea de casados o no, hay una fidelidad y entonces nunca se conviene la fidelidad. Entonces pone en Así es. riesgo ese sentido y ese valor, ¿no? de la fidelidad y por eso se plantea como, me confío. Y además como la percepción que dice, la gente dice, no, pues si está casado, pues entonces está sano, ¿no? Exacto. Y si está casado, bueno, pues entonces ahí se va. Cuando hemos visto que las infecciones ahora están aumentando en las amas de casa, ¿no? Así es, Que esa es la, considerablemente. desgraciadamente. sobre Justamente todo en esta información veamos los porcentajes son altísimos. Altos, altos. Es muy alarmante que el 50% de las personas cuando tienen un encuentro sexual no se proteja. Eso es verdaderamente alarmante y que una de cada 4 chicas adolescentes no haya utilizado algún método anticonceptivo por cualquier razón, ¿no? Eso es verdaderamente alarmante. Pensemos en que uno de los factores o uno de los riesgos es que se embarazan. Pero y todas las otras infecciones de transmisión sexual que de entrada pueden ser algunas muy molestas y otras que realmente se me puede ir la vida ahí. Ya no pensamos que quieren el VIH, pero ¿qué tal una hepatitis C, una hepatitis D fulminante? Y no estamos conscientes de eso. Eso es verdaderamente alarmante. Y ahorita, a ver, ahorita que decían, perdón, lo de las amas de casa. Entonces, si una ama de casa está teniendo esta confianza en su pareja porque hay un compromiso de fidelidad y de que entonces no me vas a fallar y no vas a andar con nadie más, ¿ellas están en una práctica sexual de riesgo, se podría decir? Pues sí, finalmente sí. O sea, por eso, de alguna manera, porque se asume que se es fiel. Por eso creo que este tema toca, además de la protección, de los riesgos, porque también estamos hablando de riesgos emocionales, no nada más de riesgos sexuales exclusivamente y físicos, pues, ¿no? Estamos hablando de riesgos emocionales. Y en ese sentido sí creo que por eso este tema es complicado, también por la parte que se está cuestionando el valor de la fidelidad, que además, como tú, es un compromiso cuando generalmente los compromisos no se hacen de manera explícita en las parejas. Generalmente esto de la fidelidad queda implícito y eso también es un problema.
Yo creo A que- ver, ¿en qué circunstancias se llevarían a cabo estas prácticas sexuales de riesgo? Porque se piensa que a lo mejor estás en riesgo cuando lo haces con un desconocido, con alguien que a lo mejor es un encuentro casual y no conoces mucho de esa persona y no le vas a estar preguntando, oye, ¿cuántas parejas sexuales tuviste antes para ver si entonces tengo relaciones contigo, no? Yo creo que lo más importante es pensar que antes de las prácticas específicas hay dos riesgos. Uno, que todavía seguimos asociando la sexualidad única y exclusivamente con el campo de la reproducción, como lo decías hace un momento. O sea, pensamos que solo para eso tenemos Para que evitar el cuidarnos. embarazo. Y dos, el hecho de que siga habiendo una mirada moralina, ¿no? Es decir, todavía atraviesa por ahí. Entonces, creo que es importante pensar de qué población estamos hablando, cuáles pueden ser esas prácticas de riesgo. Puede ser, por ejemplo, a qué edad empezamos nuestra vida sexual, no por la edad per se, sino que eso aumenta nuestras probabilidades de que a lo largo de esa historia podamos encontrarnos pues en alguna situación que nos pone en ese riesgo. El uso de drogas, el uso de alcohol, y que además es muy interesante porque no es por el uso, sino tal vez ir atrás las razones por las cuales, por ejemplo, chicos o chicas suelen recurrir a alguna sustancia para divertirse, para bajarle al nervio de conocer a alguien, literal porque quieren tener sexo instantáneo o no saber explosivo. Sí. Incluso hay que decirlo también, porque a veces ciertas drogas promueven o ayudan a cierta experiencia particular en el ámbito de la práctica sexual. Y entonces creo que también asumir que es por desconocimiento desdibujaría o borraría que muchas veces es justo porque no se habla de cómo se puede vivir una vida sexual o se niega que los o las chavas están activos, que entonces no se tome en consideración pues que incluso sí saben y lo usan porque quieren provocar que se alargue el orgasmo, que se alargue alguna sensación en el cuerpo. Eso es muy importante, pensar de quién estamos hablando y todo lo que no se dice alrededor de las personas a la hora de estar ahí. Selene. Bueno, definitivamente todos hombres y mujeres que tienen vida sexual activa tienen el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Médicamente sabemos que la mayor prevalencia es en mujeres jóvenes y más en adolescentes. Tienen algunos cambios biológicos, sobre todo a nivel genital, que les aumenta la susceptibilidad de presentar algunas infecciones, tanto bacterianas como virales, sobre todo hablando de VIH-Sida y de virus de papiloma humano. Entonces, hay algunas características per se en el adolescente que les incrementa de forma muy importante. ¿Cómo cuáles, Selene? Como, por ejemplo, una inmunidad local a nivel del cuello cervical disminuida. Hablamos de inmunoglobulina tipo A, que se encuentra disminuida. Una inmunidad sistémica también, que está inmadura en los adolescentes. Una inadecuada producción de moco cervical, que es protector local para ciertas infecciones. Y sobre todo algunos cambios hormonales que también disminuyen un poco la protección a nivel de genitales. Entonces la prevalencia sabemos que es mucho más alta en población joven y por eso de alguna forma algunos esfuerzos se enfocan mucho más en adolescentes y ¿Y es por jóvenes. falta de información, desconocimiento? Sí, definitivamente en los jóvenes sabemos en la actualidad que más del 90% conoce cuando menos un método anticonceptivo. Y sin embargo, cuando inician vida sexual activa, como ya lo mencionaba, solamente la mitad se protege en la primera relación sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que está faltando una educación adecuada. Si bien los conocen, no significa que los estén usando. Exacto. O si los están usando, no necesariamente los están usando Bien. de forma adecuada. Como debe ser, exacto. Claro. Y además Creo que hay un... es la perdón. actitud, pues, Sí. o sea, yo sí creo que lo que se plantea, o sea, la edad, ¿no? Los riesgos, además de los riesgos físicos que tú nos planteas, pues todos los riesgos emocionales, ¿no? Las situaciones de autoridad, la omnipotencia, la necesidad de adrenalina, la oportunidad de probar lo que sea, de sentirse autosuficientes, autónomos, etcétera. Y lo otro que quería tocar es la parte de la educación integral de la sexualidad, que es muy importante y no en secundaria, porque si se da en secundaria, pues ya que, pues ya muchos ya se infectaron inclusive, Claro. sino la idea es que sí se dé desde kinder y eso es lo que estamos pugnando, porque entonces en espiral se va educando a niños y niñas precisamente para que se prevengan, porque el problema no es la información, lo que dice
acá nuestra amiga doctora, ya Selene, ya de alguna manera, el 90-95% del Instituto de Salud vio que los jóvenes tienen la información. El problema es que no lo utilizan, o lo utilizan muy poco, o lo utilizan selectivamente. Claro. Ese es y también hay que pensar en las creencias, además, que puede haber, o en el ámbito de la relación, que tan fácil, no solo es por estos valores que supuestamente suponemos de fidelidad y de bajo qué marco es una relación no riesgosa o sí riesgosa, sino incluso cómo se toma entre la pareja el hecho de sugerir el uso de algún método de prevención. ¿Cómo lo toma la pareja? precaución. Yo lo pregunté al principio, o sea, ¿realmente se habla en pareja este tema? Es decir, a ver, ¿vamos a vivir juntos o nos vamos a casar o vamos a tener una vida sexual? Pero entonces, ¿qué método vamos a usar? ¿Cómo nos vamos a proteger? No se habla. Pues no, porque muchas pocas veces, de las veces se habla. esa cuestión se le deja a las mujeres. Es cierto que la gran mayoría de anticonceptivos lo tienen que usar las mujeres. ¿No? Apenas hay ciertas investigaciones, el condón para el hombre, ya hay algún método ahí que hay una inyección y que entonces bloquea los conductos deferentes, pero ahí apenas Todavía está está en saliendo. prueba, sí. Pero la gran mayoría la tienen que utilizar las mujeres. Entonces la idea es, pues si tú lo tienes que utilizar, tú hazte cargo. Tú ¿A mí decide. qué me dices? Claro. ¿No? Y otra vez ahí está la idea de que es solo para la reproducción, ¿no? Así Y, es. y le No, toca a no, las no, mujeres, así es. o sea, no es chamba de los hombres. Y Bueno, muchas yo veces difiero incluso un lo poquito. justificamos con frases como hormona mata neurona. Y entonces ya justificamos cualquier cosa y no, pues me ganó la calentura. No es cierto, eso, el que nosotros decidamos tener o no un encuentro sexual de tal o cual manera es una decisión. No es que me gane, es una decisión, evidentemente una decisión tomada desde la irresponsabilidad Claro. para conmigo y para con las Por eso otras hay que estar personas. preparado. Selene, ¿por qué difieres? Difiere un poco porque ¿En qué? realmente sí, hay estudios en la actualidad, como son la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en donde se menciona que bueno, el 80% de los jóvenes utiliza el preservativo. O sea, realmente usan el preservativo. Algo está pasando que no se está usando de forma consistente o en todas las relaciones sexuales. Mira, en la facultad... Realmente, la mayoría de los métodos anticonceptivos, a excepción de la oclusión tubaria bilateral o la vasectomía, todos los métodos están indicados para jóvenes y para adolescentes. Entonces, nos está faltando una cuestión de educación y de cultura, incluso en los padres, Sí. incluso Y los vamos médicos. a continuar, Selene, si me permites, después de esta pausa, con este tema, prácticas sexuales de riesgo. Que según tenías que ser virgen hasta el matrimonio. El clásico que te platican a las niñas es de, con una vez no quedas embarazada. Bueno, en el caso de los adolescentes, pues yo creo que es donde imperan más los mitos, precisamente porque no tienen o no tienen la educación suficiente o porque apenas están empezando, ¿no? O de, oye, no usamos condón y afuera, ¿no? Que el preservativo, o sea, con preservativo no te vas a embarazar. Que con una vez no te contagias de alguna enfermedad, no, bueno. Es más, con el roce te puedes contagiar. Que se pueden embarazar a lo mejor sin tener penetración, alguna cosa así. Que con un preservativo no vas a tener ninguna enfermedad. Cuando hay enfermedades que por los mismos fluidos del condón se pueden transmitir y no tienes idea, nadie te dice de eso. Por ejemplo, que las personas que son homosexuales pues son más propensas a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pues, ¿cómo ven aquí los mitos que nos platica a la gente a la cual entrevistamos con respecto a las relaciones sexuales? Hay muchos mitos alrededor, pero creo que la mayoría prevalece otra vez por el riesgo del embarazo, ¿no? De que a la primera no vas a quedar embarazada. Y como decimos, a esa edad estás más fértil que nunca y es que a la primera quedas embarazado. Otros que no usan el condón porque dicen, es que no se siente lo mismo. Así es. Entonces mejor no lo usamos, ¿no? Mejor nos vamos así naturalitos. Sí, mira, yo Y quiero aquí decir... lo de las prácticas en homosexuales, que Eso. dicen, no, es que los homosexuales entonces sí Exacto. se van a infectar de alguna... De algo. De una infección de transmisión sexual, exacto. Sí, yo creo que el punto de partida es no hay personas de riesgo, hay prácticas de riesgo, Eso. ¿no? Y bajo esa lógica es súper importante alrededor de esto que comentaba Selene sobre pues que los chavos y chavas usan con métodos, ¿no? Creo que es súper importante siempre pensar de qué chavos hablamos, la deseabilidad social que puede haber a la hora de responder estas encuestas o lo que sea que se haga. Y me recordó un estudio en la Facultad de Psicología de la UNAM, en donde hicieron todo un programa de intervención para que los chicos y las chicas supieran cómo usar ciertos métodos.
métodos, pasa el año, ven a cabo qué resultados hubo y resulta que hubo varios embarazos, ¿no? Y entonces fueron con los chavos y chavas a preguntarles qué había sucedido y parte de las respuestas fue, pues es que estábamos ahí, sí teníamos el condón, pero de repente pensamos, ¿y qué tal si nos embarazamos? Igual y ahora nuestros papás o mamás ya nos van a respetar, vamos a ser independientes, ya no te van a golpear en casa. Entonces creo que es súper importante también poner en contexto que en el marco de esta educación que se busca sexual, hay otros factores además que atraviesan las experiencias por las cuales los chavos o las chavas pueden involucrarse y en algún momento, digamos, propositivamente incluso tomar ciertas decisiones. Por eso decía que el riesgo también es la parte emocional, ¿no? No solo la parte específicamente física. Porque yo sí creo que hay esta parte, inclusive el riesgo como una oportunidad para los chavos y las chavas, ¿eh? O sea, como tú dices, muchos no usan el condón porque es un riesgo, o sea, es una oportunidad, vamos a hacerlo a pelo, ¿no? En un sentido. O el mismo riesgo de embarazarse. Se ha visto que el embarazo en adolescentes muchas veces es deseado, ¿no? Con esta idea que teníamos la gente especialista que sí, no es deseado, se ha visto que muchas desean por una serie de cosas, autoestima, dificultad en las relaciones con los padres, necesidad de autonomía. Entonces eso trae, creo que los mitos ayudan mucho. A mí sí me preocupaba estos mitos sobre el condón, ¿no? Porque yo sí creo que el condón tiene una buena eficacia, yo sí creo que hay que promover el condón, que los chavos y chavas lo tienen que usar y es bien usado, bien utilizado. Y estoy de acuerdo con lo que decía Selene de las encuestas. El Instituto de la Juventud tiene este 80%, sobre todo cuando le preguntan si la última vez utilizó el condón. El problema es que es selectivo y que cuando tú le planteas, entonces ya te planteas cosas más culturales, porque está la decisión de la mujer. Si se ve decente, si se ve bien, entonces con esa no lo uso. Si es zorra, entre comillas, ¿no? Y si la veo que se anda besando con todos, entonces sí lo voy a usar porque me puede contagiar. O sea, pensamos que porque una persona se ve sana, o sea, tiene una apariencia sana, entonces no me va a infectar de nada. Exacto. Y por otra parte tiene que ver con esta opción de cómo se ve y cómo se comporta. ¿Sí? Esta que se comporta seria, entonces no puede estar infectada. Esta que se comporta así, o en el caso de la población homosexual, cuando se ha visto que ha disminuido, sobre todo el VIH-Sida, ha disminuido muchísimo la población homosexual. Yo creo que se protegen muchísimo. Exacto, ¿no? Y ha aumentado, digo, en sexo, hombres que tienen sexo con otros hombres, trans, en utilización de drogas. Entonces creo que sí tiene que ver con algo más allá de la información y tiene que ver con estas características de los adolescentes, de cómo están en ese punto afectivamente también hablando y, como decía Tania, en estos riesgos constantes que a veces uno dice, es que no sé, es que sí se quieren embarazar. Y es que a veces algunos inconsciente o conscientemente se quieren infectar, parece mentira. Y es que hay que decirlo, también culturalmente sigue vigente dos cosas. La idea de este rol de maternidad en las mujeres, de todas maneras, algún día iba a ser mamá. Y en los chavos también, en esta construcción de la masculinidad, la idea justo de tomar riesgos, ¿no? De arriesgarse, de no medir las consecuencias. En varios estudios, por ejemplo, algo que llama la atención es que entre las prácticas de riesgo justo está el no conocer a la persona y el hecho de generalmente, y recuerdo que también hicimos un estudio, tenían relaciones sexuales porque pues igual después de la fiesta no tenían dónde quedarse, ¿no? Entonces era como para canjear la posible estancia en una casa, no tenían algo mejor que hacer, estaban aburridos, pues se les pasaron las copas y no se acuerdan, ¿no? Entonces creo que es muy importante también, digamos, dimensionar, porque puedes saber un montón de cosas, pero si está dormido por lo que estés usando, pues se te olvida también. Bueno, aquí estamos, o sea, también retomando el tema de las prácticas de riesgo. Entonces estamos basando mucho en los adolescentes, pero no nos olvidemos en otros grupos etarios. Estoy pensando quizá los mayores de 50, 60 años, que en su época el uso del condón, pero si ni pensado estaba, ¿no? Y que entonces incluso piensan mal del condón, ¿no? Incluso decía alguna persona en el sondeo, el condón, propiamente el uso del condón, sus fluidos pueden infectar. Pues no, o sea, es una mala información y sin embargo, no levanten la mano, pero ¿cuántas personas de 50 o mayores realmente tienen consciente el uso del condón? Muchas veces eso es para los chavitos, eso ya para mí ya no es. Eso para mí ya pasó. ¿No? Entonces, realmente todas y todos las personas de cualquier edad estamos en este tipo de riesgos si no tomamos las debidas precauciones, todos y todas. Oye, me quedé pensando hace rato con esto que decían, obviamente, acerca de la apariencia. Hace tiempo que ya no escucho este refrán, pero se decía comúnmente, caras vemos, corazones no sabemos.
Si eso es con el corazón y era una recomendación para ten cuidado, ten tal vez un estudio más profundo de la persona con la que vas a estar, pues en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, bueno, ahí te juegas la vida, no solamente lo emocional, ¿no? Van en ello muchos riesgos. Y ahora, bueno, pues vamos a compartirles llamadas y comentarios que nos hacen favor de mandarnos. Un anónimo nos comparte: ahora practico sexo oral con mi pareja actual y tengo 52 años. Y quisiera saber si es malo que me pase el semen. Y también felicitarlos al mismo tiempo por su programa. Angélica Lozano: tengo 52 años, mi pareja 55, nos gusta la fidelidad, no usamos protección y llevamos una relación de pocos meses, pero hay una confianza fuerte que a mi edad me da tranquilidad. Armando Talavera: ¿qué pruebas se pueden hacer para diagnosticar alguna enfermedad de transmisión sexual? Héctor García: ojalá hablen sobre el riesgo del sexo oral sin protección, ya que la mayoría cree que no hay riesgo precisamente en esa práctica. François Grimaud: todos debemos ser precavidos y con responsabilidad. La mujer debe exigir al hombre el uso del condón. Juan Edgar Palacios: no hay más, nadie va a cuidar de ti de mejor manera que tú mismo. Beto B. Celis: hay que estar muy bien precavidos para el momento sexual, ya que estar cachondillos, lo pone entre comillas, es como estar ebrio. No importa nada y venga el momento. Juanita Villanueva: interesante programa. Hoy en día la promiscuidad sexual basada en el libertinaje y la práctica de esta en adolescentes y la falta de orientación. Tal está. Muy buen tema. Hay que ser responsables. Como padres debemos educar a nuestros hijos a hacerse responsables de todas sus cosas. Eso incluye la sexualidad, porque desde el momento en que yo como mamá voy levantando todo lo que dejan tirado, lo estoy acostumbrando a no tomar sus responsabilidades y resolver sus conflictos. Y como joven puedo decir que los encuentros sexuales se van vislumbrando desde antes de que se sucedan. Y como los jóvenes lo sabemos, las cosas van subiendo de tono con la pareja, así que siempre hay oportunidad de cuidarse. Yo creo que más bien depende del proyecto de vida que uno tenga y el interés de protegerlo. Gracias a todas las personas que hasta el momento se han comunicado. Me quedaba pensando en una campaña que hace ya algunos años se presentaba, no recuerdo en qué país, pero la toma era una toma más o menos cerrada en una pareja que estaban acostados, aparentemente después de haber tenido relaciones sexuales. Y se iba abriendo poco a poco mientras la voz entonces nos iba contando. Tú seguramente tuviste antes de estar con tu pareja actual otras parejas. Y entonces íbamos descubriendo a más parejas en la misma cama y entonces con todas esas parejas tú has tenido relaciones una vez que tienes relaciones sexuales de riesgo, ¿no? Porque estás en la cama con todas esas personas. Y había, bueno, obviamente más mujeres acá, menos hombres, o mujeres y hombres. Claro. En fin, incluye absolutamente todo, ¿no? Porque es lo que nuestra expareja también ha experimentado. Sí, y yo creo que, mira, queda muy bien tu comentario y esta campaña que tú nos comentas, Óscar, con el testimonio que vamos a ver a continuación, porque muchas veces confiamos nuestra salud en el otro y pensamos que por estar con alguien estable, como ya lo decíamos, estar con tu pareja que conoces de mucho tiempo, entonces no estás en una práctica sexual de riesgo. Pero creo que lo más importante es que nos cuidemos a nosotros mismos y que empecemos por cuidar nuestra salud. Vean lo que nos platica este testimonio. Cuando yo empecé a hacer planes con ella, uno de los principales era casarnos, ¿no? Había anillo de compromiso. Yo estaba estudiando y pues, mejor tomé la opción de ponerme a trabajar precisamente para juntar dinero y llevar a cabo pues, nuestra boda como teníamos planeado. Nos veíamos cada fin de semana, ¿no? Únicamente. Por cuestiones de trabajo pues no era posible. Después de un tiempo, mi familia pues, me comentaba, ¿no? que pues ella andaba con otra persona y demás, y tan seguro que yo estaba de esa relación por los planes que teníamos, pues yo no les creía, ¿no? Finalmente, me acuerdo que en aquella ocasión, pues yo le mentí, ¿no? En decirle que sí, que no iba a poder verla ese fin de semana como comúnmente lo hacíamos, y finalmente, pues sí llegué, me dio esa sorpresa, ¿no? De que ella sostenía otra relación sentimental aparte de mí. Lo que despertó a mí fue mucho odio, o sea, mucho coraje, mucha impotencia, ¿no? Y en ese momento, pues, la relación se rompió. Y yo me descontrolé mucho. En mi vida sexual me descontrolé bastante. Con cualquier mujer que se me pusiera enfrente, pues yo accedía a las relaciones sexuales, ¿no? Y la verdad,
Era tanto descontrol que tenía yo de mí que incluso me llegué a meter con prostitutas, ¿no? Al grado de llegar a tener una relación sexual con un homosexual también. Ninguna vez me protegí. O sea, todos los actos sexuales fueron sin protección. Después de ahí, creo que más o menos me acuerdo, si no me recuerdo, fue como la semana que empecé a presentar síntomas de una enfermedad venérea, ¿no? Al momento pues no acudí a ningún médico por pena, por temor, ¿no? A ser criticado. Ella me seguía buscando, yo seguía con mi vida así, toda descontrolada. Y ella insistía, ¿no? En que regresáramos, en que las cosas iban a cambiar y demás. Incluso a veces me citaban en algunos lugares, yo no iba por lo mismo, ¿no? Que no la quería ver. Después de pasado un tiempo, yo mismo tomo la opción de aceptar una cita con ella, ¿no? Sabíamos los dos que iba a ser un encuentro sexual y demás. Se da el acto sexual y no sé cómo se dio cuenta ella, ¿no? Lo que yo presentaba, sino que ella mismo, después del acto sexual, me dijo eso. Oye, ¿sabes qué? Tú presentas una enfermedad venérea, ¿verdad? Así me dijo. Yo lo que dije, pues quise mentirle. Más bien le mentí, que no era cierto, ¿no? Pero ella se dio cuenta. Lo que hice fue retirarme en ese momento, ¿no? Sin decirle más, me fui y pues se quedó así. Después de ella jamás la volví a ver. Muchas gracias a este testimonio por compartirnos esta parte de su vida que no ha sido fácil. Creo que los dos estuvieron en prácticas sexuales de riesgo y él nos dice que él de alguna manera infectó a su pareja. ¿Por qué se debe a estos comportamientos? Es como una especie de venganza ante la infidelidad de la pareja. Entonces sí me voy a meter con todo mundo, voy a tener relaciones sexuales y además sin protección, como él mismo lo dice. Con nadie se protegió. Yo creo que se juegan varias cosas, sin duda, y no es solo este testimonio. Hay muchas situaciones en donde efectivamente hay una suerte de desquite, de una intención propositiva respecto a esta violencia que no solo es hacia otros o otras, también es hacia ti mismo. Pero sí quisiera, hacia ti misma, pero quisiera también meter ruido en términos de esto que hemos estado diciendo sobre estabilidad, promiscuidad, porque también hay que ponerlo en la mesa. Las relaciones que hoy pueden darse en el marco de las relaciones románticas, sexuales, etcétera, no necesariamente se caracterizan o son bajo la idea de esta exclusividad que ha supuesto una forma particular de pensarlo. Entonces, tener muchas parejas sexuales no es per se lo que pone en riesgo, sino tú cómo estás a lo largo de esas interacciones con las parejas sexuales, porque si no aquí se va jugando esto como de venganza, de me dañó, y al final es curioso, su pareja estuvo con alguien más, pero él que no estaba con alguien más y entonces en este arranque de lo que sea que haya sentido empieza a ponerse en riesgo él y termina efectivamente adquiriendo una infección, ¿no? Entonces es como dimensionar ahí eso que se pone en juego. Sí. En este caso yo lo veo como una parte inconsciente, pues, ¿no? Y como una parte de autodestrucción, de alguna manera. Y que el vínculo de la pareja tiene una parte autodestructiva. Hay un vínculo en pareja que se llama el vínculo incitante. Y que sucede eso, ¿no? O sea, yo te agredo, tú me agredes, yo te agredo. Y ese es el vínculo. Entonces realmente cuando se trabaja con ellos y el vínculo desaparece, generalmente se separan. Entonces yo digo que esto también, si lo analizamos así, era como un intento de separación y cada quien hace un tipo de cosas autodestructivas y luego se vuelven a juntar porque ahí hay una parte en el vínculo muy autodestructivo. Y ella todavía lo dice, ella se dio cuenta que yo tenía algo y aún así aceptó. Entonces son ese tipo de vínculos muy profundos y muy desde esto que se llaman vínculos excitantes, que de alguna manera lo que plantea es que esa es la oportunidad, ¿no? Y ahora lo otro que es importante era de las preguntas, ¿no? Esto de promiscuidad y todo, yo creo que puedes tener varias parejas y si te cuidas no va a haber problema y puedes tener solo una y si no te cuidas puedes infectarse, pues. Entonces en esa parte creo que es muy importante. Pero sigue siendo muy pesado y es precisamente ese comentario que yo quería hacer hincapié. Sigue siendo o teniendo mucho peso justamente la visión social de si tienes más parejas, entonces esa promiscuidad, ese libertinaje, como lo nombran, así nos educaron a todas y a todos en un principio. Bueno, no a todo el mundo, al 100%. Pero me refiero, creo que a la mayoría. Entonces vivimos arrastrando ese aprendizaje desde hace muchos años y nos afecta, no sé si más moralmente que biológicamente, ¿no? Porque como bien decías, estoy completamente de acuerdo. Eso no es lo que puede hacer que tú tengas una infección, sino más bien tener relaciones sexuales de hecho, esos son términos moralinos, ¿no? Ser promiscuo significa que tú tienes más parejas que yo.
Así es. ¿no? Entonces tú tienes 4 y yo he tenido 3, eres bien promiscua. Exacto. ¿no? Bueno, Es una valoración de tu andar, de tu actuar, igual el libertinaje. O sea, ¿qué es el libertinaje? Realmente a las personas que utilizan esa frase a veces ni lo saben explicar, ¿no? Más bien yo diría, están tomando decisiones con irresponsabilidad, ¿no? Ya que pues todos y todas tenemos la libertad de tomar decisiones. Y de esto seguimos hablando después de la pausa, ya volvemos. Pues la mujer. Creo que los hombres y adultos. Porque pues, a veces tienen relaciones con uno, con otro y toda la cosa. Cuando estás grande o ya eres adulto, siento que piensas que lo sabes todo. Y he escuchado más casos de gente casada que tiene enfermedades que jóvenes. Las prostitutas, ¿no? Porque ellas son las que ahora sí su oficio o su trabajo viene siendo eso. Los adolescentes, ya que pues muchas veces no están muy bien informados en ya sea que inician su vida sexual a muy corta edad. También los hombres que van buscando el servicio, pues. Solamente lo hacen por diversión o por saber qué es lo que se sentirá. Considero que la gente que no tiene una pareja estable, la gente promiscua, evidentemente también el sector gay, la gente homosexual, por esa facilidad que tienen de cambio de pareja. Todos estamos expuestos a tener prácticas sexuales de riesgo si no utilizamos algún método anticonceptivo. Había algunas estadísticas que las amas de casa son las que tienen más riesgo, porque evidentemente pues tú consideras que estás con una sola persona en casa, pero pues esa persona evidentemente está en la calle, no se protege. Pienso que son los hombres. Chicos de secundaria que están empezando a crecer y empezando a explorar, pero todavía no toman como ciertas medidas de seguridad. Pienso que más buscan tener relaciones sexuales sin fijarse aquí. Bien, pues muchas gracias a todas las personas que contestaron este sondeo. ¿Quién crees que tiene más prácticas sexuales de riesgo? Y ya creo que muchos coincidían con lo que ya hablábamos antes de la pausa, de la promiscuidad, que se piensa que a lo mejor las personas que tienen más parejas sexuales también son más juzgadas. Así es. ¿No? Claro, pues o ciertas actividades, ¿no? Lo que decíamos ahorita, que le llaman prostitutas y más bien es quienes ejercen el trabajo sexual. O sea, pueden estar en riesgo, pero no necesariamente por el trabajo, sino muchas veces las otras condiciones que puede haber ahí de violencia, ¿no? O sea, incluso de que se paga o quien paga exige que no haya uso de esta protección, o bien, pues sí, también desconocimiento, o muchas veces la decisión de no hacerlo. Y eso ocurre también en el matrimonio, ¿eh? Exactamente. Claro, o sea, que creo que también este juicio de que las amas de casa son las que más en este día tienen infecciones de transmisión sexual. Que lo decían en no el se sondeo. debe a que, porque creo que hay un juicio de de género muy importante, como si entonces ellas fueran las infieles, ¿no? Así. Pero es muchas veces por esta presión u obligación o hasta violación Así justamente es. por parte de sus parejas. Bueno, lo que ha sucedido, la idea es que en esto de las amas de casa es muy importante plantear que generalmente los esposos o las parejas han tenido prácticas de riesgo y es quien lo ha llevado a la casa, pues en ese sentido es importante. Y generalmente es una práctica de riesgo o con personas transgénero o con hombres, o son hombres que tienen sexo con otros hombres y que en ese sentido se plantea esa infección. No es culpabilizar a las mujeres. Pero creo que ahí otra vez se filtra eso moral, ¿no? Ahorita lo tocamos, pero eso de que con personas transexuales, o sea, otra vez estamos estigmatizando, me parece, pero sí es, que hay ciertos grupos. Es que ¿sabes qué? Que sí, eso nos dicen las cifras, acá nos dirás, la mayor cantidad de infecciones son hombres que tienen sexo con otros hombres, hombres que tienen sexo con transgénero, que como tú dices, no es por lo moral, sino yo digo las cifras, y hombres y la parte de inyección en la parte de drogas. Esos son los 3 por frecuencia del SENSIDA. No. Bueno, yo quisiera comentar algo. Sí, Selene. Definitivamente, sí, los homosexuales, no es una cuestión moral, sí, los homosexuales de alguna forma tienen un poquito, las relaciones un poquito más agresivas. O sea, hay un poquito más de laceraciones. Y entonces médicamente puede haber un poquito más de transmisión sexual. Eso ya está más que estudiado. Sí, se ve un poquito o muchas veces un poco más de violencia. En la actualidad estamos conscientes. Pero yo creo que en todas las parejas, sí, ¿no? Sí. Es muy riesgoso. Sí, pero bueno, esto de que hablan mucho de la promiscuidad y eso no, definitivamente no necesariamente hay promiscuidad. Por ejemplo, en los jóvenes sabemos que hay algo que llamamos monogamia serial, o sea, es
No es que sean promiscuos ni que tengan muchas parejas sexuales al mismo tiempo, sino que, bueno, cambian muy frecuentemente de pareja y de alguna forma esto va favoreciendo el riesgo. Sabemos que por cada pareja nueva se incrementa más un 10% más del riesgo de tener alguna infección de transmisión sexual. Pero definitivamente en la actualidad están cambiando las conductas sexuales. Hay conductas sexuales diferentes, transgénero, homosexuales, y bueno, esto también de alguna forma ha venido a favorecer un poquito más el riesgo. También sabemos que los jóvenes todos cambiamos de pareja, heterosexuales, homosexuales, parejas lésbicas, digo, todos estamos en esta constante búsqueda. Si te proteges o no te proteges. Exacto. Pero no es la persona. A ver, Tania. Entonces, sí, es que creo que es súper importante. En principio, tal vez aclarar que una cosa es la orientación sexual, es decir, que haya personas lesbianas, bisexuales, homosexuales, que tiene que ver con quién desean y que pueden ser, en el marco de este tipo de términos que usamos, súper fieles o no fieles, como sea que eso se entienda. Y otra cosa es la identidad de género, y entonces las personas transgénero pueden ser heterosexuales o no heterosexuales, y pueden tener muchas parejas o no tener muchas parejas. Sí me parece súper delicado, y más en estos tiempos, seguir insistiendo en como ciertos grupos. Reitero, no hay personas de riesgo, o sea, creo que son las prácticas, y hablar de que las personas homosexuales tienen relaciones más violentas, o sea, creo que otra vez es bajo todos estos estereotipos de género, ¿no?, que se ponen en los cuerpos. O sea, estamos pensando solo en hombres que tienen sexo con otros hombres y que por lo tanto hay... ¿O qué queremos decir con esto? Sin duda, heterosexuales o no heterosexuales, personas transgénero, que es todo este cambio en la identidad, o cisgénero, que es decir, tenemos una concordancia, digámoslo así, con el cuerpo que traemos y la identidad que nos pensamos, podemos cometer conductas de riesgo. Es súper importante, o sea, aunque están las estadísticas, lo entiendo. Es que lo que te quiero decir nada más de las estadísticas es que ahí están las estadísticas porque ahí es menos protección, no porque tengan, ¿no? O sea, no estamos hablando de las personas, pero estamos hablando que las estadísticas nos muestran que es hombres con sexo con otros hombres, no porque sea hombres con otros hombres, sino simplemente no se protegen, porque no lo ven como una práctica de riesgo. El trabajo sexual en transgéneros y en hombres, trabajadores sexuales, ha aumentado porque tampoco existe la protección suficiente, ¿sí? Y en los usuarios de drogas también. Eso no tiene que ver con moral, tiene que ver con lo que sucede, pero no es porque sean eso o no sean, es porque no se están protegiendo. Y yo quiero comentar algo muy importante. A ver, Selene. Aun cuando existe esta protección con el preservativo, tenemos que estar muy conscientes que la protección no es al 100%. Sabemos que 1 de cada 250 preservativos, de acuerdo a la FDA, tienen algún defecto de fabricación, el 8% se puede romper y el 7% de los condones se puede salir o puede tener algún contacto del semen y esto. Pero aunque no sea 100% seguro, hay que utilizar un preservativo. Bueno, eso igual los antimuchos es 98, 99%, yo nada seguro en la vida. Pero también quiero comentar que, por ejemplo, esto de sexo seguro con el preservativo, no tenemos que estar muy conscientes que si bien es mejor que nada, el condón nos protege en un 80% contra el VIH y en un 70% contra el virus de papiloma humano. O sea, no estamos exentos de poder tener en esta parte del cinturón de seguridad, ¿no? Es mejor ponerte cinturón de seguridad porque disminuye obviamente mucho el riesgo. Así es lo mismo, es mejor usar condón aunque haya ese pequeño riesgo que tú planteas. Es planteamiento para mí también. Tú sales ahora y te pones tu cinturón de seguridad. Tienes un choque, tienes mucho menor riesgo de que si no te lo pusiste, ¿no? Claro. Entonces hay y ya que que estamos hablando del del sexo seguro, bueno, de qué es para nosotros el sexo seguro, salimos a la calle a preguntarle para ti qué significa tener sexo seguro y aquí tenemos las respuestas. Pues cuidarme, ¿no? Con condón. Yo creo que debe ser con una persona que quieras. Usar el condón o usar pastillas para las mujeres que no traen el embarazo. Que conozcas a esa persona. Fijarse también en las etapas de la mujer para no tener riesgos de embarazarse. Conocer también bien a la persona antes de dar un paso adelante. Utilizar anticonceptivos como los condones o a la mujer también
su condón femenino. Informarme sobre los preservativos que debería de usar de acuerdo a mi edad. Tener prácticas sexuales contigo mismo. También saber con qué tipo de persona voy a practicar. Como por ejemplo la masturbación o cosas así, donde solo tú estás en contacto con tus propios fluidos corporales. Ser constante con mi pareja. Obviamente usar protección como condón. Significa con una persona solamente. Usar preservativo y estar consciente de lo que estás haciendo y saber con quién lo estás haciendo. En un ambiente seguro, no sé, que no me exponga, que solo sea una cuestión de dos personas. Bueno, muchas gracias a las personas que participaron en este sondeo de opinión y les comparto más llamadas. Nos dice Laura, para el bienestar de la salud sexual no es necesario siempre el coito. Por eso Dios creó la autosatisfacción para liberar la energía sexual. Ya como lo lo decía uno de los en el encuestados. sondeo, exactamente. María Elena Quinto, yo siento que todo es en pareja. Los dos vamos a tener sexo, los dos nos vamos a cuidar. Tenemos que hacer examen antes de tener sexo. Felicidades por el programa. Faltan muchos canales como el Canal 11. Gracias. Andrea, aprovechar este tipo de programas y que hay panelistas para hacer ese llamado a las autoridades, que el problema es educación y cultura. Probablemente las opiniones de los especialistas es que se tenga una educación sexual, que se entienda que no solo son contactos genitales o enfermedades de transmisión sexual, sino que estamos en una sociedad de consumo y modas y se deja a un lado la responsabilidad en cuanto a la protección sexual. Un anónimo nos dice, llevo varios meses sin tener relaciones sexuales con mi esposo, pero lleva varios días muy extraño conmigo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Otro anónimo, tengo 6 años de relación con mi pareja. Al momento de ver su pene, me percaté que tiene unos granitos en el glande. Lo cuestioné acerca del asunto y me dijo que siempre los había tenido. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Otro anónimo, ¿por qué no responsabilizan a los hombres que andan regando hijos por donde quiera? Un anónimo más, soy homosexual, tengo VIH desde hace 25 años. Nunca me protegí en mis relaciones sexuales. Gracias a mi enfermedad adquirí conciencia de que el sexo es una necesidad del organismo, pero siempre hay que hacerlo con protección. Por otro lado, nos dice también Pineda, lo mejor es cuidarse, informarse y que haya comunicación con tu pareja. Liz, debemos educar desde niños sin tabúes, mitos, ser responsables de nuestra sexualidad. Luis, una de las justificaciones con relación a que los adolescentes no son aptos para responder a una sexualidad responsable. Se refiere a una plática que tenían aquí ya un poco más elaborada. Edgar nos dice, deberían usarse los 2 condones. El femenino también es muy efectivo. Usando ambos se incrementa la seguridad. ¿Ustedes qué opinan? Y aprovechando este comentario o pregunta que nos hace Edgar, también yo recuerdo escuchar desde la adolescencia un mito de, bueno, es más seguro utilizar hasta 2 o 3 condones masculinos para que el riesgo sea menor, hablando de los porcentajes. A ver. Sí, es totalmente falso. Porque al utilizar 2 condones, ya sea 2 masculinos o un masculino y un femenino, el riesgo es de que con la fricción alguno de los 2 o ambos se puedan romper, entonces eso es absolutamente falso, solo hay que utilizar uno. Y aquí hace ratito les estaba hablando de que hay que diferenciar 2 términos, uno que es el sexo seguro y otro el sexo protegido. Exacto. Sexo protegido se refiere a tener encuentros sexuales utilizando preservativos para evitar que mi cuerpo entre con fluidos de la otra persona o que mis fluidos entren en contacto con la otra persona. Y son 3 fluidos específicamente los que hay que evitar el contacto. La sangre, el semen y el líquido de la lubricación vaginal. Porque muchas veces hablamos de hay que evitar el contacto con fluidos y entonces pensamos las lágrimas, el moco, la saliva. Sí, claro. No, específicamente estos 3. Y el sexo seguro hace referencia a tener encuentros sexuales en donde no haya ningún tipo de contacto ni riesgo de tener encuentro con alguna de estas 3 sustancias, es decir, donde no haya relaciones sexuales coitales, en donde exista penetración oral, vaginal o anal. Entonces puede ser que pues, nada más nos cachondeemos, puede ser que
que nos frotemos como le hacen ustedes luego en el metro, puede ser diferentes cuestiones, pero que evitamos el contacto con estos tres tipos de fluidos. Oye, ¿pero qué ya no viajas en metro, Misael? Por eso lo digo, porque es mi experiencia. Y también me quedo pensando con Sí, lo que Tania. decía Oscar, de cómo algo fundamental que se nos olvida es la importancia que tiene el que no nos enseñan a conocer nuestro cuerpo. O sea, de momento también este muchacho que tiene Los granitos los en el granitos glande. es porque a veces, o sea, justo hay partes de nuestro cuerpo, una geografía en nuestro cuerpo que es intocable, que no tienes que verte, que no tienes que saber nada. Entonces, literal, vamos aprendiendo a través de trancazos. Creo que es súper importante en el marco de esta educación pensar cómo necesitamos promover y sacar incluso del acto sexual o del encuentro sexual el cuidado, la autoexploración, el autoerotismo, el conocimiento, saber que nos gusta y que no todo justamente es una relación coital, ¿no? También eso es súper importante. Eso se da mucho más en las mujeres, ¿no? Que no nos autoexploramos. Entonces a las niñas muchas veces, hablando de higiene y esto se dificultó un poco más, pero Pero los hombres sí, porque yo creo que las mujeres ahora tenemos más conciencia de que sí tenemos que hacer una autoexploración y si vemos algo que no veíamos antes en nuestro cuerpo, nos atendemos inmediatamente. Y creo que los hombres a veces se rehúsan un poquito más a atenderse, digo, no sé, pero los hombres sí se autoexploran. bueno, lo que pasa es que anatómicamente, bueno, pues el pene está más expuesto, podemos ver. Digo, se puede ver, pero no es que eso que sea autoexploración. O sea, tú puedes ver el pene. Digo, si hay oportunidad de observación, pues Claro. es mejor, es Sí, más fácil. sí. Pero eso no quiere decir, yo creo que esta masculinidad hegemónica también no te plantea la oportunidad de tocarte, por ejemplo, los testículos, de saber esto que dice de los granitos. Y que yo sí quisiera aprovechar para decir, hay que ir al médico, ¿no? Ante duda, pues si Ante nos falta cualquier autoexploración cosa, y es sí. cierto, entonces hay que ir al médico porque alguien preguntaba que vio a su esposo con eso. Pues aconsejable, si dijo, pues, es más fácil ir a hacer un diagnóstico y estar más tranquilo. Exacto. Lo otro, había una pareja que decía que, como le dice, comunicándose, hay que hablar las cosas de sexualidad o no sexualidad, hay que hablarlas en pareja, ¿no? Las dudas y ubicar que es una percepción, ¿no? Esa es mi percepción, eso es lo que yo siento. Y la ubicas con la percepción del otro. No hay mentiras ni verdades, ¿no? Claro. Hay percepciones que se tienen que poner en la mesa para ponerlo plantear. Y lo otro que sí quiero decir también es que no tienes que tener la experiencia del último testimonio. Es muy doloroso que esa experiencia de haberte infectado te sirva para decir, ahora sí Para hay que tomar educar. conciencia, Digo, claro. por favor, ¿no? Para los jóvenes, las jóvenes. Yo sí creo que es muy importante que no pasen por experiencias. Digo, la adolescencia es para tener experiencias y para seguir, pero pues hay que vivir para contarlas, Claro. porque si no, no las cuentas, si no estás vivo, Bueno, si no y- estás bien. Y quiero comentar, en este caso, bueno, él se vio algunos granitos y esto llama la atención y bueno, lo ideal es que se explore. Pero por ejemplo en las mujeres muchas de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes son totalmente asintomáticas. Entonces de ahí la importancia de que al iniciar vida sexual activa vayamos a nuestros chequeos ginecológicos y bueno, hacer la citología cervical para detectar lesiones, sobre Así todo en cervix, que pueden evolucionar a lesiones premalignas Por supuesto. y que son totalmente Vamos a hacer una asintomáticas. pausa, Selene. Volvemos. Muy buenos días, regresamos a Diálogos en Confianza. Y es que normalmente así decimos, muy buenos días, pero esos buenos días dependerán de la noche que tuvimos anteriormente. Y no en cuanto a las relaciones sexuales que estamos hablando hoy aquí en Diálogos en Confianza, sino con la calidad del sueño. Pero no solamente esos buenos días, también tiene que ver con nuestra salud, la salud física, la salud emocional. Si no tenemos un sueño reparador, en realidad nuestro cuerpo poco a poco puede ir perdiendo funciones y además ir enfermando. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo debemos de dormir? ¿Cuántas horas debemos de dormir? ¿Es igual el sueño entre niños, niñas, adolescentes o adultos o personas mayores? ¿Tenemos que tener en promedio cierta cantidad de horas, dormir de corrido, hacer siesta o no? Hay muchas dudas alrededor de este interesante tema y de eso vamos a hablar el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza. 9 en punto de la mañana para que no se lo pierdan. Y si quieren asistir para escuchar de viva voz a las y los especialistas, 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen ahora mismo y les reservamos un lugar. Este es el resumen de la primera parte y enseguida veremos un testimonio. No tengo en cuenta que tú tienes tu historia sexual
que yo tengo mi historia sexual, evidentemente no vamos con un papelito, a ver, enséñame si vienes bien, si no tienes enfermedades, con cuántas parejas has estado, etcétera, etcétera, no vamos así. Y eso hace que confiemos ciegamente en una persona. Que se asume que en un convenio de pareja, ya sea de casados o no, hay una fidelidad y entonces nunca se conviene la fidelidad. Entonces pone en riesgo ese sentido y ese valor, ¿no? de la fidelidad, y por eso se plantea como, me confío. El 50% de las personas cuando tienen un encuentro sexual no se proteja. Eso es verdaderamente alarmante, y que 1 de cada 4 chicas adolescentes no haya utilizado algún método anticonceptivo por cualquier razón. Porque también estamos hablando de riesgos emocionales, no nada más de riesgos sexuales exclusivamente y físicos. Que lo más importante es pensar que antes de las prácticas específicas hay 2 riesgos. Uno, que todavía seguimos asociando la sexualidad única y exclusivamente con el campo de la reproducción, como lo decías hace un momento, o sea, pensamos que solo para eso tenemos que cuidarnos. Y 2, el hecho de que siga habiendo una mirada moralina, ¿no? ¿De qué población estamos hablando? ¿Cuáles pueden ser esas prácticas de riesgo? Puede ser, por ejemplo, a qué edad empezamos nuestra vida sexual, no por la edad per se, sino que eso aumenta nuestras probabilidades de que a lo largo de esa historia podamos encontrarnos pues en alguna situación que nos pone en ese riesgo. El uso de drogas, el uso de alcohol. Todos hombres y mujeres que tienen vida sexual activa tienen el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Médicamente sabemos que la mayor prevalencia es en mujeres jóvenes y más en adolescentes. Mi inicio fue con mi esposo, que fue también mi primer novio, y con él realmente pues nunca me cuidé. Luego él falleció y seguí más bien teniendo relaciones sexuales y igual era como no protegerme, como no cuidarme, porque no lo tenía en mi plan, o sea, no aparecía en mi cabeza. Yo simple y sencillamente vivía las relaciones porque quería que me quisieran, que me apapacharan, estar con alguien, sentirme querida, aceptada. No es que pensara que a mí no me iba a suceder, no pensaba siquiera que pasara, o sea, para mí yo no lo tomaba en cuenta. Un día que me hice mis estudios, mi papá Nicolau me dijeron que yo tenía papiloma. Yo me veía ya muerta en un ataúd con 3 hijos y decía yo, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Fue mi parteaguas, yo duré como 4 años, 3, 4 años sin pareja. Hubo las primeras noches así como que pensando, ¿quién fue? ¿No? Así como sin cuestionárselos a ellos, digo, mi esposo no era así como que la persona más fiel del mundo y no era porque yo lo haya encontrado en alguna situación. Ya con el tiempo, digo yo, hay muchos focos rojos que yo no vi. Y luego las personas con las que yo había estado, digo, bueno, híjole, o sea, no podía decir yo fue tal o cual. Hoy veo que la mía era una gran necesidad, ni siquiera de placer en cuanto a la sexualidad. Era una gran necesidad emocional. No me veía como exigiéndole nada a nadie. ¿Qué tal si se iban? Yo sé que el VPH es como una enfermedad del alcohólico y que ahí está. Entonces yo estoy en control, con mis exámenes cada determinado tiempo, haciéndomelos para saber que estoy bien. Muchas gracias a este testimonio por compartirlo aquí en el programa el día de hoy, que estamos hablando de las prácticas sexuales de riesgo. Y hay algo importante que acabamos de escuchar de este testimonio. Ella nos dice, no me veía exigiéndole nada a nadie. Esto es de qué tanto, quisiéramos yo creo que hablar de qué tanto nos queremos nosotros o nos queremos lo suficiente como para pedirle protección a la otra persona, a la pareja. Pues me quedo pensando, ahorita que escuchaba el testimonio, mi conclusión fue que la mayor práctica de riesgo es la idea del amor romántico. Exacto. Es decir, pensar que vas a entrar a una relación en donde las reglas del juego ya están dichas, aunque no las sabes, ¿no? Y suponer que hay cosas que entonces se invalidan, tal vez en otro momento cuando no estás bajo esa idea, preguntas o pides, pero ya estando ahí, es como justo decir, bueno, entonces ya no tengo que hacer nada, ya está seguro. Creo que es súper importante entender cómo estas
lógicas también de género, ¿no? De a qué derechos tenemos las mujeres y los hombres respectivamente a la hora de estar en el campo sexual, que podemos exigir o no, que está bien. Exacto. O sea, si yo como hombre llego y digo vamos a usar condón, a lo mejor no se dice nada, pero si yo mujer en una relación heterosexual digo, oye, vamos a usar condón, ¿qué? Andas de, ¿no? O sea, creo que eso es importante ponerlo en la mesa y entender todas las personas que nos escuchan, que detrás de eso hay prejuicios y justo es la práctica de riesgo más grave, diría yo, porque no nos deja entablar una comunicación para poner las cartas sobre la mesa. Claro. Yo diría también que, hay, Sí, que, José que Ángel. nos relacionamos de una manera muy profunda y no nada más con lo que está sucediendo. Además de lo que dijo Tania, para mí parece que también nos relacionamos con cómo fuimos criados en la infancia, qué necesidades tenemos de apapacho. Ella lo dice muy claro. Más que placer, era apapacho, era afecto. Era lo que ella y la buscaba. gente entonces a veces inconscientemente estamos negociando ese tipo de cosas y ya no importa el riesgo. ¿Cómo se pone en primer lugar el afecto, la necesidad de comunicación, la necesidad de tener a alguien que te abrace y ya no me importa lo que suceda, ¿no? Y eso pues es muy grave, tenemos que trabajarlo mucho porque sucede en una gran cantidad de relaciones y por eso mucha gente no se protege. La otra parte es la entrega, ¿no? El significado de la entrega. El otra vez escuchaba una persona que estaba infectada y quería tener relaciones con su pareja y la pareja le decía, estás loco, tienes baja autoestima, ¿qué te pasa? Y dice, no, quiero que te entregues, quiero que nos entreguemos, ¿no? Con esta idea romántica de que la entrega no importa y es hasta la muerte, sí tenemos que cuestionarla mucho. Y que con estas cuestiones afectivas también me salta la frase que muchas veces he escuchado de que las mujeres acceden a tener relaciones sexuales para obtener afecto y que los hombres hacen como que dan afecto para tener encuentros sexuales. Digo, no es tan tajante la situación, pero a veces en terapia vemos que parece ser que sí va por ahí una buena parte de las personas, ¿no? Y que tiene mucho que ver con qué tanto mi autoestima está bien consolidada, qué tanto mi autocuidado lo llevo bien a cabo y haciendo eso, evidentemente voy a cuidar mejor a las personas. Quiere decir entonces que si no te cuido, no me estoy cuidando yo también. Entonces, ¿los hombres exigen menos protección de por medio en una relación? A veces sí, es que esto es como, ahora sí que es parejo, ¿no? Muchas veces las mujeres por este miedo a la crítica, a ser juzgadas de, ¿y eso dónde lo aprendiste? ¿Y con cuántos andas que a mí me estás exigiendo? ¿No? O los hombres de, pues a mí no me va a pasar nada. Sí, pero yo creo, yo creo que independientemente de la cuestión afectiva, es muy importante la educación sexual. O sea, nosotras, todos, hombres y mujeres, debemos de estar conscientes que en la actualidad hay 630 millones de personas con una infección de virus de papiloma humano. Y debemos de saber también que la mitad de hombres y mujeres que tenemos vida sexual activa nos podemos contagiar con una infección de transmisión sexual. Entonces, independientemente de la cuestión afectiva, debemos de saber cómo protegernos de tener estas infecciones o cómo detectarlo a tiempo para que estas infecciones, que sabemos que tienen una relación con cáncer cervicouterino, por ejemplo, VIH-Sida, estas enfermedades que son tan importantes y que representan la segunda causa de muerte en México y es una causa de salud pública muy importante. Miren, pues aquí estoy con Eric, que nos viene a compartir su testimonio, a quien agradezco de verdad profundamente que estés aquí, Eric, porque tú en algún momento de tu vida tuviste prácticas sexuales de riesgo. Así es. Y hubo consecuencias al respecto. Sí, hace 7 años tengo el diagnóstico de VIH-Sida, bueno, de VIH, y hace 7 años fui diagnosticado con SIDA, me estaba muriendo. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que estabas en una práctica de riesgo y que eso te llevó a tener VIH? Pues me di cuenta cuando ya empecé con los síntomas del SIDA. Yo tenía sarcoma de Kaposi, tenía infecciones en la garganta y también salmonelosis, infecciones en el estómago. ¿Tuviste ladillas también? Sí, en algún tiempo, pero eso fue antes. Fue antes. Sí. Y cuéntame cómo esto ha afectado tu vida sexual. Pues la ha mejorado en el aspecto de que también, como decía un testimonio, a partir del VIH yo me cuidé más. Ahora cada vez que yo tengo relaciones sexuales, bueno, tenía, ya no tengo relaciones sexuales, yo le decía a mi pareja que yo tenía VIH. Yo también llevé a cabo algunas relaciones en las cuales
pues era de conocerlo y decirle inmediatamente lo que tenía. ¿Tú eres licenciado en letras? Sí, en letras hispánicas. Letras hispánicas. Sí. ¿Y tú pensaste en algún momento de tu vida que por tener toda la información, ser licenciado en letras, no te iba a pasar? Pues más bien yo sí tenía la información, pero yo era yo estaba como en la onda de negarlo. También es algo que mucha gente lo tiene, lo niega, que existe el SIDA aún ahora. Exacto. Dicen, el SIDA no existe, te vas a morir por el medicamento si lo empiezas a tomar. Era lo que a mí me pasaba. Claro. Entonces yo decía, mientras no tome medicamento, mientras no crea que existe el SIDA, no me va a pasar nada. Claro. Y ahora, ¿cómo lo transmites tú a la gente que te rodea? Porque sé que estás en Casa de la Sal. Sí. Entonces también tú das información al respecto para que no vivan lo mismo que tú estás viviendo. Claro, el día de ayer cumplimos 24 años como grupo de autoapoyo de la Casa de la Sal. Ha sido una bendición. Llevo ahí 5 años de los 7 que tengo de diagnóstico. Y he trabajado mucho. La Casa de la Sal apoya psicológicamente. Y yo también pues he regresado a mis ideales, al Señor Jesucristo, en quien creo. Gracias a Dios. Y yo apostaté, hablando de la autoestima. Yo quise demostrar que yo podía estar con todos los hombres que yo quería. Como decía también el testimonio, la señora decía que ella quería sentirse apapachada. Yo quería demostrar ¿Tú buscabas también eso? Yo más que buscar eso, quería demostrar dentro de un berrinche de vida que yo podía estar con quien yo quisiera. Entonces por eso terminé dañándome a mí mismo y por eso ahora tengo el VIH. ¿Qué pasó cuando te dieron el diagnóstico? Pues como dije, yo inmediatamente me di cuenta que sí estaba muriendo, porque lo que yo presentaba, por ejemplo, las ronchas en el cuerpo del sarcoma de Kaposi, fue lo que dije, pues en realidad sí existe el SIDA, porque si el SIDA presenta uno de estos síntomas, entonces ya no puedo seguir negando que existe. Claro. Y lo único que me queda hacer es tomarme los retrovirales, el medicamento. Y fue como lo empecé a hacer y llevo todo este tiempo indetectable y con muy buena salud, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cuántos años tenías cuando te lo diagnosticaron? 28. 28. ¿Cuántos tienes ahora? 36, gracias a Dios. ¿Y cómo ves la vida ahora? Pues ahora la veo, como yo les digo a los compañeros del grupo de autoapoyo, hay que apoyar, hay que decir nuestro testimonio y que la gente pueda saber que sí se puede y que pues, sobre todo como dicen en la mesa, lo que dice Tania, debemos de dejar a un lado nuestras condiciones, nuestros contextos y poner, como dice también, se dice en la mesa, poner especial atención a nuestra salud. Como testimonio, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo para que evite las prácticas sexuales de riesgo? Pues a mí me gustaría mencionar que hay un método anticonceptivo que no se ha mencionado y es la abstinencia. Ahí está. Gracias, Eric. Carmen, me quedo pensando dos cosas fundamentales. Sí. Primero pienso esto que nos compartes en el testimonio de cómo se juega también lo que nos enseñan respecto a ser hombres y ser mujeres, porque en el caso de la masculinidad es esta idea de vivir el cuerpo como una máquina y además pienso en estas 3 I, soy invencible, inmortal e invulnerable, ¿no? Y me quedé pensando en que hay otro riesgo aquí bien importante respecto a esos aprendizajes de cómo nos llevan a ciertas vivencias de riesgo, pero también cómo pensé en las cajas de cigarros, que ahora traen estas imágenes tan horribles y que quienes fuman, cuando las ven, ¿qué hacen? O sea, se ríen, las rayan, las voltean. Creo que esto que comentabas es súper importante también. A veces, justo por el desconocimiento y porque nos da miedo algo, hacemos como que no existe. Y ese es otro foco de alerta para todo. Existe y existen un montón de cosas y más bien hay que conocerlas, hay que saber qué significan. Y también diría yo, me quedé con los 2 testimonios, la idea de es como el alcoholismo. Y entonces dije, ¿por qué? Y es esta idea del estigma, ¿no? Sí, relacionar el VPH con el alcoholismo. ¿Cómo poder sacar las infecciones, porque son infecciones y no enfermedades, las infecciones de transmisión sexual de esta lógica de ya estoy enferma, ¿no? No estás enferma, no estás enfermo, tienes una infección, tiene implicaciones, cuídate, porque tu vida sexual puede seguir. Fíjate, yo quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre infección y enfermedad para que la gente lo tenga muy claro? Infección es que en mi cuerpo está el virus, la bacteria, el parásito, que ahí lo tengo pero que no tiene manifestaciones clínicas, es decir, no tengo signos ni síntomas. Y la enfermedad es que ya tengo signos y síntomas, esa es la diferencia. De hecho, cuando en las políticas públicas hicieron el cambio de no tratar
ETS, como se llamaba antes, enfermedades de transmisión sexual, sino infecciones de transmisión sexual, ITS. También hubo todas estas campañas de prevención, no solo para las personas que ya estaban enfermas, sino para las personas que no presentaban alguna enfermedad, ¿no? Esa es la diferencia. Y bueno, un poquito para complementar lo que dice Tania, sí, el hecho de que piense que no existe, no quiere decir que no exista. Y bueno, para beneplácito del episcopado es cierto, la abstinencia es la única práctica, que no es práctica, que me va a llevar a no tener encuentros sexuales de riesgo. Pero bien sabemos que es la que a menos caso le hacemos. Y que yo creo que alguien puede utilizarla, pero no es la única. Y lo otro que me parece muy importante es que el que tengas una infección no implica que jamás vas a tener relaciones sexuales. Yo creo que si te cuidas, igual una persona infectada que está con tratamiento y todo puede tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, la abstinencia es una oportunidad, hay múltiples oportunidades. Muy válida, como todas las demás. Y muy válida, ¿no? Pero finalmente creo que también una persona que tiene una infección, si se cuida, si está en tratamiento, puede llevar su vida sexual, ¿no? Claro, muy bien. Pues vamos a continuar después de esta pausa hablando de prácticas sexuales de riesgo aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. El papiloma humano es una infección de muchos tipos virales, pero actualmente los dos más importantes es el tipo 16 y 18, que están vinculados en el cáncer de cuello uterino en el 70%. En el mundo, aproximadamente 530,000 mujeres padecen cáncer de cuello uterino provocado por este tipo de virus del papiloma humano de alto riesgo. Sin embargo, hoy el hombre padece más virus de papiloma humano, sobre todo manifestado por verrugas en los genitales, que las mujeres. Por lo tanto, el hombre no nada más lo transmite, es uno de los mitos. El hombre también lo padece. El del hombre, el más frecuente, son las verrugas. El que le sigue es el cáncer de orofaringe en frecuencia. Posteriormente, cáncer del ano, y el cáncer del pene es menos frecuente. Por ejemplo, en el mundo se han reportado 11,000 casos de cáncer del pene, 17,000 casos de cáncer de orofaringe. El cáncer de orofaringe en hombres nada más, 11,000 casos de cáncer de orofaringe en mujeres. Pero es muy importante hacer la aclaración que hay más casos en estos neoplasias. Por ejemplo, el cáncer del ano es un poco más frecuente, es el 60% en mujeres y un 40% en hombres. Sin embargo, en hombres de alto riesgo, por ejemplo, en hombres sexo con hombres, el cáncer del ano es mucho más frecuente, pero son grupos muy bien definidos de alto riesgo. Muchas gracias por esta información, Selene, y creo que tú nos puedes ahondar un poquito más sobre el VPH. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué hay que hacer si se tiene VPH? ¿Y todas las infecciones de transmisión sexual tienen síntomas o no todas? Bueno, hablando de virus de papiloma humano, si bien es cierto, la forma más común es las verrugas genitales, como lo comentaban. Sin embargo, no es la más frecuente. La más frecuente es la forma asintomática, que puede estar en el tracto genital inferior. La que más nos preocupa es la del cérvix, la del cuello del cérvix, porque es la que se asocia a cáncer cervicouterino. Como les comentaba, la mitad de hombres y mujeres con vida sexual lo puede padecer en algún momento de su vida, ¿no? Pero bueno, lo importante es que lo diagnostiquemos a tiempo, lo tratemos a tiempo y evitemos. ¿Cómo se diagnostica, Selene? Bueno, el diagnóstico es muy fácil. El diagnóstico es por medio de una citología cervical, ¿de acuerdo? Y si esta citología cervical es positiva, se debe de hacer una colposcopía, que es la visualización directa con un aparato que amplifica los tejidos y podemos ver todos los cambios a nivel de los epitelios y podemos ver el grado o gradificar el tipo de lesiones que hay a nivel de cérvix. Y con esto podemos dividir en lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado y ver el riesgo. ¿Y en los hombres? También existe la tipificación viral, que seguramente ya ha sido, se ha difundido más, que la tipificación viral nos dice el tipo de virus de papiloma que tenemos. Ya lo comentaba el doctor Aranda, que los más asociados a cáncer son el tipo 16 y el 18. Y si nosotros sabemos que tenemos estos tipos de mayor riesgo, pues el seguimiento y las medidas preventivas pueden variar un poco, pero... ¿Cuáles serían esas medidas preventivas?
Bueno, las medidas preventivas, como ya lo comentamos, pues es una protección adecuada, ¿no? Usar el preservativo en todas las relaciones sexuales. La vacunación es un aspecto muy, muy importante que contiene estos tipos virales de alto riesgo y los tipos 6 y 11 que son los dirigidos a evitar las verrugas genitales. Y ahora recientemente salió la vacuna nonavalente en Estados Unidos. Seguramente el próximo año ya contaremos con esta vacuna que va a tener otros tipos adicionales, con lo cual nos vamos a proteger con más tipos de riesgo. A propósito del virus del papiloma humano, Sí, hay una Oscar. pregunta que nos hace Fabricia Santillán. ¿Existe el virus del papiloma humano en la garganta? Y pregunta 2, ¿esto se puede infectar tomando los vasos de otra persona? O sea, ¿la infección puede ser a través de la vía oral solamente? Realmente el virus de papiloma también se transmite, sobre todo sexualmente, que es la forma más común, es la forma más fácil de transmisión, definitivamente. Pero otra forma es por la vía del parto, sobre todo en niños que tienen papilomatosis laringea recurrente, que tiene no tanta mortalidad, pero sí morbilidad por las cirugías de repetición y tan frecuentes que se deben de realizar. Pero sí hay en garganta. Sí, Pero sí, si esas personas adultas, lo más seguro es que esa persona tuvo las prácticas del así llamado sexo oral, ya sea cunilingus o felación. Claro. Y ya hemos estado hablando desde el inicio del programa que un factor de riesgo son los adolescentes en estas prácticas sexuales de riesgo. A veces se dice que es por falta de información, pero uno de los jóvenes ahorita ahí en el panel nos decía que sí tienen la información, pero a veces no la llevan a la práctica. Se está ahí, pero entonces no le hago mucho caso. Vamos a ver a continuación una entrevista con la doctora Josefina Lira. Ella es ginecóloga que publicó el libro La adolescente embarazada, información, creencias y actitudes hacia la sexualidad. ¿Qué nos dice al respecto? Vamos a verla. Creo que en este país y en todo el mundo los que tienen mayor propensión a adquirir infecciones de transmisión sexual son definitivamente los adolescentes. Iniciar con actividad sexual a muy temprana edad tiene desde el punto de vista biológico, tanto el varón como la mujer no tienen defensas para hacer frente a estas infecciones de transmisión sexual, por ende tienen mucho mayor riesgo de infectarse. Desafortunadamente en el país no hay una conciencia ni tampoco tenemos los medios adecuados para hacer evaluaciones de infecciones de transmisión sexual. Sí se tiene la idea, se tiene el plan de estarlas buscando. La Secretaría de Salud sabe que tenemos un problema enorme en relación a ello, pero no tenemos las maneras de hacer el diagnóstico. El país está inmerso en el problema de la prevención de embarazo no planeado. Y yo siempre he dicho que en unos 5 años o 7 años, cuando mucho, vamos a tener otro problema emergente que son las infecciones de transmisión sexual en este grupo de edad. Nosotros hicimos un trabajo en 500 adolescentes que van a escuelas públicas y privadas. Gente de aquí del área metropolitana, adolescentes, todos menores de 19 años. Y encontramos que el 23% de estos adolescentes tenían ya actividad sexual. Y el 22% de los que tenían actividad sexual, este 22% tenía prácticas sexuales de riesgo. ¿Qué son prácticas sexuales de riesgo? Las prácticas sexuales de riesgo son sexo no coital. Lo que quieren evitar con estas prácticas sexuales de riesgo es el sexo vaginal, que es el que puede tener consecuencias porque ellos ven solamente como consecuencia el embarazo. Entonces no los estamos educando y preparando adecuadamente. Y eso nos dio pie a nosotros en la clínica, aquí en el instituto, a cuando hablamos con ellos de utilizar un método, un preservativo, por ejemplo, les decimos, te lo tienes que colocar, tengas relaciones por donde tengas relaciones, ¿no? Para que ellos sepan que también estas otras partes tienen esa connotación de riesgo. Sabemos que el sexo rectal, la actividad sexual por el recto, tiene un riesgo altísimo para VIH y para hepatitis. Entonces realmente los adolescentes deben de saberlo. Y también encontramos un dato muy interesante, el 50% de estos adolescentes que encuestamos tienen más de 2 parejas sexuales. Creo que para allá debería de ir también un poquito la educación de los adolescentes. Está bien, perfecto, evitemos la relación sexual o si la tenemos con responsabilidad para evitar un embarazo, pero también estarles haciendo conciencia
de que el condón, que sabemos que es el método que nos va a evitar infecciones de transmisión sexual, se use con esa conciencia, como prevención de embarazo y prevención de infecciones de transmisión sexual. Gracias por la información que nos proporciona la doctora Josefina Lira. Y aquí hablamos también de esta información que ya decíamos, lo tienen los jóvenes, pero no lo llevan a cabo. Hay que tomar conciencia realmente de que este es un problema real, de que está vigente, de que está existente en nuestro país. Por decir, aquí en nuestro país, en 6, 7 años, ¿esto se hará un problema mayor, las infecciones de transmisión sexual, o puede ser reversible también? Bueno, yo creo que este es un problema que tenemos hoy en día, que depende mucho de los programas nacionales y de la educación sexual que tengamos también nosotros, ¿no? No nada más en el sector médico, sino a todos niveles, ¿no? Maestros, escuelas y todo esto. Sí, y me quedo pensando, perdón, Sí, justo Tania. por eso, ante tu pregunta, entonces diría, pues a lo mejor sí hoy por hoy la posibilidad que hubo de que en los libros de primaria apareciera información está siendo tan controversial, y yo sé de prácticas en donde las profesoras o profesores arrancan las páginas para no dar esa clase. Entonces, sí, lo hemos visto en redes sociales. Esa situación que tocan es muy importante porque realmente estamos en un conflicto en este momento, sí, ¿no? sí. Todas estas marchas y cosas del Frente de la Familia y todo lo que están haciendo es amedrentar a las autoridades, y las autoridades están parando. En el modelo educativo, porque es un modelo educativo que se va a hacer en el 2018, la idea era realmente actualizar. Estamos con los contenidos de los 90. Los jóvenes de los 90 no son los jóvenes del 2016 ni del 2018. Claro. Y eso me preocupa, porque sí es un llamado a la Secretaría de Educación Pública que no se amedrente. Estamos en un Estado laico. Estos frentes, jerarquía eclesiástica y todo, lo único que están haciendo no es a favor de la vida, es a favor de las infecciones de transmisión sexual. Que en esta pregunta está subiendo la sífilis, está subiendo otras más allá del VIH y SIDA. Y si seguimos con un plan en donde una parte educativa, pues sí va a venir un repunte muy alto. Si ya sí está haciendo, entonces sí es un llamado a que no se dejen amedrentar por estos grupos, y que en el nuevo modelo educativo, que es para el 2018, se actualicen los contenidos y se plantee la educación integral. Como México tiene varios compromisos a nivel internacional, muchos compromisos en donde se tiene que hablar de educación integral de la sexualidad desde kinder. Exacto. Óscar Virués. Pues tenemos varias llamadas. Nos dice Hilda, llevo 40 años de casada. Hace año y medio me detectan un cáncer por el virus del papiloma humano. Me operaron de inmediato, fue por transmisión sexual. Actualmente usamos condón, aunque mi esposo no quiera. Mi duda es, después de un cáncer, ¿así se puede dejar de usar condón? Y yo agregaría, ¿el virus del papiloma humano se cura o solamente se trata? María Elena Martínez Quinto, si desde pequeños les damos atención, cariño, los abrazamos, los besamos, les decimos que los queremos, cuando crecen, pues no llegan a necesitar esa atención, porque precisamente la obtienen desde casa. Todo parte de ahí. Entonces, no ponemos atención en tener las relaciones sexuales y después por eso pasa lo que pasa. Entonces somos arquitectos, nosotros mismos. Lo primero es una atención psicológica. Qué canal tan hermoso. Gracias, María. Un anónimo nos dice, yo tengo 63 años. Cuando le pido a mi esposo que se ponga condón, él se ofende. Me dice que nunca lo ha hecho, que no desconfíe. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Víctor Manuel, se debe de educar a los niños desde temprana edad acerca de su sexualidad, dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Considero que se debe manejar el concepto del acto de copular como un proceso reproductivo e inculcar el respeto por la vida. Fernando, llevo 10 años de casado. Antes de casarme había tenido 3 parejas diferentes. He notado cambios en el cuerpo. He tomado algunos, o he notado más bien, es que dice tomado, he notado algunos granitos en el pene. No he acudido con el médico por pena. ¿Qué es lo que puedo hacer? Otro Fernando, llevo 10 años de casado. Antes de casarme había tenido 3 parejas diferentes. He notado cambios en el cuerpo. He tomado... Es la misma llamada, pero se repite nuevamente. Bueno, no era el otro Fernando, sino más bien el mismo. Un anónimo. Una de mis hijas está casada y su esposa anda con un homosexual. Yo no sé cómo abordar este tema con ella. Dicen que que usa protección, supongo, la redacción está rara. ¿Cómo podría yo decirle a mi hija que no le gustan estos temas? Es muy pudorosa. Ella puede tener hijos, pero él no. No sé cómo hablar con él o hablar con ella, porque puede contagiarla, o infectarla más bien, de algo. Por otro lado, nos dice
Rocío, he conocido personas que han presentado reacciones secundarias gravísimas a la vacuna del virus del papiloma humano. Saraswati, ¿hay algún examen en sangre donde pueda detectarse la infección o portación del virus del papiloma humano? Luis nos dice, mecanofilia es cuando las personas son atraídas sexualmente por objetos mecánicos. Doña Malena, ¿por qué serían los adolescentes? Tal vez porque son más abandonados, solos en casa, sin nadie que los oriente. Alfonso Cerecedo, si se sabe que la pareja tiene otros compañeros sexuales, o si se sabe más bien, protegerse cada vez y decirle que se cuide, realizarse continuamente exámenes. Juan Edgar Palacios, la clave llave es femenina, no puedo tocar tu mano si no me lo permites. Mejoremos el criterio al aceptar a nuestra pareja. Nos dice Liz, totalmente, ¿cuál es el criterio de ser una persona sana en cuanto a la duda de cómo es ser sano o no? Por otro lado, nos dice Chica Intelectual, para el sexo oral hay protectores bucales de sabores, porque sí puede dar cáncer también, dice de alguna forma, y agrega más adelante, lo caliente no quita lo responsable, protéjanse ustedes y a su pareja sexual. Y finalmente este comentario de Juan Gaspar. Es necesario dar 3 vueltas a nuestra manzana antes de recorrer el mundo. La educación sexual en casa fundamental y en la escuela necesario, obligado a reforzar. Qué bueno que hay espacios como este, en confianza se puede dialogar. Parte de los comentarios. Ahí está, pues creo que hay varias preguntas que responder. Sí. A ver, preguntaban si el VPH se cura o se trata, nada más. ¿Y a quién va dirigida la vacuna del VPH? Bueno, el virus de papiloma humano, la lesión que produce se trata, se cura, pero el virus puede permanecer de forma latente o de forma subclínica, ¿de acuerdo? Entonces, para esto hay algunas pruebas de detección y esto depende muchísimo del sistema inmunológico de cada paciente. Entonces, si una paciente tiene buenos hábitos en general de vida, como una buena alimentación, no fumar, o una protección adecuada, pues. Y a ver, y en los hombres, que hace rato nos quedamos ahí con la duda de cómo se diagnostica en los hombres el VPH. Bueno, hay un estudio que se llama penoscopía, que es también la visualización con el colposcopio para detectar lesiones que a veces no detectamos con algunas sustancias específicas y podemos detectar lesiones planas y lesiones causadas por el virus de papiloma. Y también se encuentran las pruebas moleculares, las pruebas de detección, también una muestra en uretra para detectar estos tipos virales de riesgo. Y yo preguntaba, ¿a quién va dirigida la vacuna? La vacuna va dirigida a mujeres de 9 a 13 años. Se ha visto que la población que mejor respuesta tiene a la vacunación muy bien. Son las mujeres que no han ¿Podemos continuar con esta información después, Helene? Claro que sí. Y chequen bien esta información de los métodos de barrera. Los métodos de barrera son anticonceptivos que impiden la unión del espermatozoide con el óvulo mediante una barrera física. El diafragma es uno de ellos y se introduce dentro de la vagina lo más al fondo posible hasta cubrir el cuello de la matriz y esto impide el paso de los espermatozoides hacia el útero y las trompas de falopio. De manera similar funcionan los capuchones cérvico-uterinos. Cabe señalar que dentro de este tipo de métodos se ubican también los condones, tanto los masculinos como femeninos. El viernes de la próxima semana, aquí en Viernes de Pareja, desde luego hablaremos acerca de saboteas tu relación de pareja. Y es que muchas veces cuando pensamos, o casi siempre, cuando pensamos en una relación de pareja, la verdad es que esperamos que no haya problemas. De hecho, más bien crecer entre los dos, desde luego, para darnos mejores calidad de vida, desde luego, a cada uno. Pero subconscientemente, tal vez sí estemos saboteando a nuestra relación de pareja. Puede ser de forma laboral o en cuanto a pues, el amor que hay de uno hacia el otro. En fin, como está en el subconsciente, la verdad es que no nos llegamos a enterar. Así, ¿de qué forma actuamos cada uno y cada una, donde ya no estamos tal vez tan a gusto y entonces no somos nosotros mismos quienes en contra de nuestra relación actúa, pero sí hay algo que está afectando precisamente a la relación entre ambos? De eso y más hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.
Y si quieren asistir aquí al estudio, entonces pueden marcar al 5341 4435. Este es el resumen de la segunda parte. En los jóvenes, sabemos en la actualidad que más del 90% conoce, cuando menos, un método anticonceptivo. Y sin embargo, cuando inician vida sexual activa, como ya lo mencionaba, solamente la mitad se protege en la primera relación sexual. Está faltando una educación adecuada. Si bien los conocen, no significa que los estén usando. Exacto. O si los están usando, no necesariamente los están usando de forma adecuada. El condón tiene una buena eficacia, yo sí creo que hay que promover el condón, que los chavos y chavas lo tienen que usar. Culturalmente sigue vigente dos cosas. La idea de este rol de maternidad en las mujeres, de todas maneras, algún día iba a ser mamá, y en los chavos también, en esta construcción de la masculinidad, la idea justo de tomar riesgos. ¿Sí? La mayor cantidad de infecciones son hombres que tienen sexo con otros hombres, hombres que tienen sexo con transgénero, que como tú dices, no es por lo moral, sino yo digo las cifras, y hombres y la parte de inyección en la parte de drogas. Esos son los tres por frecuencia del SENSIDA. De que hay que diferenciar dos términos. Uno que es el sexo seguro y otro el sexo protegido. Claro. Sexo protegido se refiere a tener encuentros sexuales utilizando preservativos para evitar que mi cuerpo entre con fluidos de la otra persona o que mis fluidos entren en contacto con la otra persona. Y son tres fluidos específicamente los que hay que evitar el contacto. La sangre, el semen y el líquido de la lubricación vaginal. Y el sexo seguro hace referencia a tener encuentros sexuales en donde no haya ningún tipo de contacto ni riesgo de tener encuentro con alguna de estas tres sustancias. Eso es de lo que hemos estado hablando esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, prácticas sexuales de riesgo. Y antes de la pausa estábamos contigo, Selene, que nos decías a quién va dirigida la vacuna del VPH. Sí, va dirigida a mujeres de 9 y 13 años. Los programas nacionales lo dirigen sobre todo a niños de 5º años de primaria. Entonces, las cartillas de vacunación va dirigida a esta población. Y sabemos que la mejor respuesta inmunológica es precisamente en las mujeres que no han iniciado vida sexual activa. Obviamente estas vacunas se pueden poner en otras edades, pero esta es la mayor protección que podemos obtener al aplicarlo en estas edades específicamente. ¿En los hombres funciona igual? En los hombres también, al inicio de la vida sexual también, no está dentro de los programas nacionales de salud, pero también se deberían aplicar. También se pueden aplicar de forma privada, ¿no? Se puede extender de alguna forma hasta las edades hasta de 45 años o 55 años, dependiendo de la vacuna, pero ya no con la misma protección, ¿de acuerdo? Y no de forma preventiva para todos los tipos que contiene la vacuna. Y a ver, también ahí en algunas de las llamadas comentaban que cuando le piden a la pareja que use condón se ofenden. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que esa persona no se ofenda y logren tener una comunicación abierta y entonces haya una protección de por medio? Sí, volvemos al punto que para mí me decía de inicio, ¿no? Que yo decía, es que está muy ligado a la fidelidad, a la infidelidad, y ese es un punto muy importante que sí tenemos que trabajar mucho más, porque claro, se ofende porque en ese momento le dices, puedes ser infiel, o das permiso, esa es la otra. Piensa, no, pues si le digo, oye, ponte un condón, es que ya le di permiso de que sea infiel. Entonces sí es un punto muy complicado que sí, pues hay que irlo trabajando y comunicar y poder hablar de todos estos programas y decir que puede pasar, pero sí es algo que tenemos que trabajar mucho con educación. Yo quisiera plantear también otra cosa, porque se vuelve a tocar el tema de la reproducción, y decía el señor, un acto copular para la reproducción. Así es. Y sí creo que hay que romper esto, desde los 60 se vio muy claro, y antes, que una cosa es el acto reproductivo y es el acto sexual, y que el acto sexual tiene un planteamiento de placer, y que si lo ignoramos de esa manera, entonces eso nos produce mayor cantidad de infecciones y probabilidad de embarazo. Entonces sí tenemos que decir que hay un acto sexual para obtener placer y que es adecuado, lindo y todo, hay que protegerse obviamente. Perdón, y de hecho me quedo pensando desde hace rato, ¿no? Esta idea en lo que se ha comentado como de seguir asombrándonos porque los chavos o chavas, sobre todo en la adolescencia, están teniendo una vida sexual. Es de nueva cuenta como lo que les decía de la cajetilla de cigarro, no querer ver
que está ahí pues ocurriendo, y que más bien la idea, tanto desde esta lógica del placer, de cómo hacer uso de nuestro cuerpo desde un lugar de cuidado y de respeto, es importante fomentarlo y no negar o no intentar no ver que ahí está esa realidad. Y por otra parte, pienso en la pregunta que hacías como de cómo hacerle. Sin duda, cada pareja pues representa y afronta cosas bien particulares a su historia, pero creo que también aquí nos enfrentamos a un asunto cultural, como hoy por hoy en muchos espacios y en fuentes de medios de comunicación se siguen transmitiendo ciertos modelos respecto a lo que se juega en las relaciones de pareja, esta idea de fidelidad que además, si lo pensamos bien, no es una fidelidad en un sentido afectivo, sino es una suerte de exclusividad que tiene dirección. Es la exclusividad de las mujeres, o sea, hacia los hombres, pero no al revés. Entonces, los hombres se permite, pensando en una relación heterosexual, el que tenga la capillita o la catedral y las capillitas, ¿no? Y en las relaciones no heterosexuales también es importante señalar que se presentan estos mismos mitos, que también está esta idea del amor romántico y que también hay que desmontarla y pensar que sin duda para entrar a una relación lo más importante es de inicio entrando con amor propio. Bien. Claro. Isael. Sí, el inicio de vida sexual parece ser que no ha cambiado mucho en los últimos años. Tan solo pensemos en nuestras abuelas y bisabuelas cuando empezaron a tener hijos. Así es. ¿No? En la adolescencia. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la adolescencia empezaron a tener su vida sexual. Ahora nos asusta porque a lo mejor ya siendo adultos se nos olvida cómo éramos de adolescentes. Y que ¿sabes qué también asusta? Que no se casan. Tenía otro Porque hijo. tal vez nuestras bisabuelas sí se casaban. Sí, entonces, las casaban. Pero ahora asusta que como no se casan, y eso es lo que asusta. Claro, así claro. es, ¿no? Y bueno, ya apuntando a otras situaciones, si mi pareja no quiere cuidarnos haciendo uso del preservativo y por más que le insista, por más que platiquemos, no quiere, pues cambia de pareja. Punto. A veces es complicado, pero bueno, es una de las soluciones que dan los especialistas. Exacto. Miren, vamos a platicar con Laura, que viene de una fundación que acompaña a mujeres que viven con el VIH. Laura, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Pues yo pertenezco a una fundación que se llama Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria, que hace acompañamiento a mujeres embarazadas con VIH. Se les da el acompañamiento porque son mujeres que, como ven, esa parte de no aceptarlo, de la aceptación, de prevenir la transmisión vertical de madre a hijos. Nosotros estamos ahí con ellas en sus citas ginecológicas, en sus citas con ultrasonidos, análisis y todo eso para tratar de prevenir la transmisión vertical. Si ellas no llegan a una cita, ir a buscarlas hasta donde estén, porque a veces solamente ellas están viviendo esa parte como que es de duelo, porque yo así le he llamado como una parte de duelo, porque a veces no lo sabe ni su pareja, no lo sabe ni su mamá, ni su papá, simplemente ella está con eso de tengo VIH y se está muriendo, y no la está matando el VIH, la está matando la parte emocional. Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y decimos, no, tienes que hablarlo con tu pareja, porque ¿qué tal si él está peor que tú? O sea, tienes que darlo a conocer y tienes que ahí es donde entramos nosotros, y la fundación está trabajando en Chiapas, estamos en Tapachula, donde las mujeres, ahí tenemos muchas mujeres con VIH. ¿Cuántas mujeres están ahí? Aproximadamente tenemos como 50 mujeres. Algunas ya ya tuvieron a su bebé, algunas están embarazadas, y ahorita estamos viendo que hay mucha adolescente. Ahí tenemos muchos adolescentes ahorita, chicas de 16, 17 años, amas de casa de 40, 50 años. Yo creo que aquí es que todos debemos de cuidarnos, porque aquí no es que es la ama de casa, que el adolescente, no. Todos tenemos de cuidarlo, y todos tenemos que usar un condón para no contraer una infección de transmisión sexual. ¿Solamente son mujeres que viven con VIH o también que tienen alguna infección de transmisión sexual? De transmisión sexual, pero más nos enfocamos en las mujeres con VIH para prevenir la transmisión vertical. ¿Cómo empoderan ustedes a las mujeres en esta fundación? Pues las empoderamos diciéndole, tú puedes,
dándose a conocer, ellas que platiquen con su pareja, que tengan esa comunicación, porque a veces las mujeres no están como muy sumisas, tienen muchos miedos, entonces saca tus miedos, que eso te va a llevar a algo mejor. Tienes que hablarlo con tu pareja, porque la comunicación es muy importante para eso. Así es, muchas gracias, Laura, por compartirlo con nosotros. Gran trabajo el que hace Laura, al igual que otras fundaciones también que ofrecen este apoyo. Sí, Carmen, me quedo pensando ahorita con el testimonio, cómo también el poner esta idea de que las infecciones entonces son como una suerte de castigo, ¿no? O pecado por la práctica que tienes, pone en riesgo, porque entonces no logramos reconocer lo que se tiene, llegar a la atención, y lamentablemente en muchos espacios de atención a la salud también se promueve esta suerte de doble castigo o doble violencia de por qué hiciste lo que hiciste y entonces esto es lo que tienes. Creo que es súper importante, pensando en el trabajo que ustedes hacen y nosotras también aquí, cómo contribuir, incluso desde el programa, que yo creo que es súper importante, a desmantelar esta idea de que la sexualidad no puede estar puesta en un terreno de pecado, de prohibición. Por el contrario, necesitamos justo ponerla a la luz, porque además es paradójico. Tienen chicas adolescentes que ya enfrentan esto y es como, no, las adolescentes no tienen que saber nada, pero paradójicamente vivimos en una sociedad en donde la trata de personas empieza por las chavas jóvenes, ¿no? Entonces, o sea, es decir, que se sigue tomando, exactamente, se siguen poniendo como un objeto. Es muy paradójico y creo que es un llamado de atención para todos y todas de cómo no podemos seguir, digamos, haciendo oídos sordos y la vista gorda, como diría mi abuelita, en paz descanse, ¿no? Oscar Virués. Más llamadas y comentarios. Rocío Paulina Martínez nos dice nos habla acerca del uso del condón femenino, que explicaba en la cápsula cómo puede funcionar. Sin embargo, que en México es muy difícil encontrarlo a la venta. A diferencia de Estados Unidos, nos agrega donde se vende en las farmacias y eso porque las mujeres lo promueven y aprenden a usarlo. Acá en México no se usa porque pues no se conoce. Nos dice también doña Malena, ¿y qué hay de la pornografía? ¿Esto invita de alguna forma a la promiscuidad? Hay otro comentario de Alfonso Cerecedo donde dice, promiscuidad y dale con eso. Las cosas por su nombre, quiten las etiquetas, personas no reprimidas. Así es como lo sugiere. CTHY, tristemente la educación en México, o a la educación le falta muchísimo para poder dar una sana y correcta educación sexual. Por cierto, teníamos un comentario de una maestra, es Yareni Torices, y nos dice, soy maestra de primaria y una de las cosas que se requiere en la educación es la formación de los docentes sobre todo estos temas, ya que muchos docentes presentan una educación con tabús sobre la sexualidad y esto genera que no sepamos manejar y transmitir de manera adecuada el tema. También tiene que existir educación sexual para padres dentro de las escuelas, ya que para muchos padres este tema en primaria no se debe de dar. Qué punto tan importante, porque sí, evidentemente las profesoras, los profesores son quienes también van a solucionar muchas veces o a responder las dudas que las niñas y los niños no se atreven a decirle en algunos casos a sus papás. Y entonces, si tienen una buena educación sexual, está bien basada, entonces yo creo que le puede ayudar. Leticia Araiza nos dice, esta es la última, deberían dar orientación sexual a las personas de escasos recursos, principalmente a las personas que viven en la sierra. A ver, a manera de conclusión. Sí, bueno, la educación integral tiene que ser para todo. Eso es lo importante que lo dé la Secretaría de Educación Pública, porque llega a cualquier rincón y a veces el único libro que tienen en esos lugares es el libro de texto. Por eso es tan importante y estamos haciendo énfasis en que haya educación integral de la sexualidad. Soy reiterativo. Y lo otro, unido a servicios de salud. Necesitamos servicios amigables que puedan atender a los jóvenes con confianza, con calidez y escucharlos, porque solo van el 50% de los jóvenes de secundaria logran ir a un servicio y solo de ahí la mitad tienen información adecuada sobre métodos. Entonces necesitamos que salud y educación estén en conjunto en favor de los adolescentes para prevenir todo esto y también promover el placer, no se nos olvide. Exacto. Sí, yo diría que reconocer que la sexualidad es parte de nuestra vida, no nos la podemos quitar, puede ser súper diversa y sin duda requiere que podamos pensarla desde el placer y desde el cuidado, sin importar quién somos y dónde estamos. Selene. Pues importante para mí, puntos fundamentales es la educación sexual, prevenir, vacunación y saber que, bueno, contamos con centros médicos amigables, como son el Instituto Nacional de Perinatología, que tiene una
clínica dirigida a adolescentes y un servicio de clínica de displasias o colposcopía para la detección oportuna de todas las infecciones de transmisión sexual y bueno, y una clínica de anticoncepción, que es Muy importante que se acerquen a ellos, sobre todo los más jóvenes, que existen clínicas especializadas en la atención de los jóvenes y que es muy importante que sepan acudir a estas clínicas. Misael. Sí, ampliar el repertorio erótico, no solo quedarnos con prácticas que nos lleven a riesgo. Si no podemos tener acceso en ese momento a un condón o un preservativo, hay otras formas, hay que aprenderlas, hay que ejercerlas y como bien dice Juan, hay que, José, hay que disfrutar del placer. Hay que disfrutar del placer y creo que nos quedamos con muchas cosas de este programa. Hemos identificado cuáles son esas prácticas sexuales de riesgo y ahora sí que todo está en riesgo. Pero entonces hay que usar el preservativo, no se les olvide. Siempre tiene que estar presente en cualquier relación sexual. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a nuestros especialistas, a nuestro público, a los testimonios que compartieron, Óscar Virués y a todos los que estuvieron a través de las redes sociales. Sí, muchas gracias por compartir sus comentarios y si perdieron algún detalle o lo quieren compartir con otras personas, desde luego hoy o a más tardar el próximo lunes publicaremos en las redes sociales la liga para que no se pierdan de nuevo el programa. Así no se pierdan ningún detalle y recuerden que sábados y domingos también hay diálogos, así que los esperamos. Yo soy Carmen Muñoz y nos vemos la próxima semana con más diálogos en confianza. Bonito fin de semana.